Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En los últimos días el mundo ha sido testigo de la convulsión social que experimenta Nepal, nación asiática cuya población cansada de la corrupción, el nepotismo y ver cómo los ministros y la cúpula política se enriquecía mientras el pueblo seguía sufriendo, no pudo soportar más y estalló contra las autoridades, provocando la renuncia de su primer ministro y la caída de todo un gobierno. Las protestas contra una breve prohibición a las redes sociales en Nepal se intensificaron cuando los manifestantes incendiaron edificios gubernamentales y viviendas de políticos, además de atacar a algunos funcionarios. El primer ministro renunció en medio de crecientes críticas hacia la élite política del país. Las manifestaciones denominadas la protesta de la generación Z comenzaron después de que el gobierno bloqueó plataformas como Facebook, X y YouTube, pero se expandieron para reflejar un descontento más amplio. En particular, muchos jóvenes están furiosos porque los hijos de los líderes políticos, los llamados hijos de nepotismo, parecen disfrutar de estilos de vida lujosos y numerosas ventajas, mientras la mayoría de los jóvenes tienen problemas para encontrar trabajo, con un desempleo juvenil del 20% el año pasado. Según el Banco Mundial, el gobierno de Nepal estima que más de 2.000 jóvenes abandonan el país cada día para buscar trabajo en el Oriente Medio o el sureste asiático. Pero la realidad de ese lejano país, de acuerdo a varios analistas, es similar a la situación que enfrentan varias naciones en la región, incluyendo Honduras, donde la corrupción, al igual que el nepotismo, ha generado que la población esté harta de cómo los políticos se salgan con la suya. Casos de corrupción como el desfalco del Seguro Social por más de 6.000 millones de lempiras, los hospitales móviles que significaron más de 48 millones de dólares, además del resto de presuntas compras irregulares durante la pandemia y los recientes escándalos del uso de Fondo Social de Sedesol que habrían terminado en campaña política. Estos son apenas una muestra de la infinidad de casos que se han realizado con los recursos públicos durante décadas. A pesar de los esfuerzos hechos por las distintas administraciones, como la instalación de la Maxi y la creación de instituciones de transparencia, el combate a la corrupción al parecer no ha dado fruto, lamentan analistas, por lo que si bien en estos países no se han dado situaciones parecidas a Nepal, la realidad es que el voto hace la diferencia y con su poder los ciudadanos han podido hacer a un lado gobiernos, pero no descartan que de persistir esta actitud de parte de los políticos hondureños, el pueblo terminará cansándose de ellos y desatando un evento igual o mayor que el de Nepal. Y de ser así, sería una crisis por la falta de salud, educación, empleo y seguridad, problemas que desde 1982 prometen resolver y que hasta el 2025 no lo han hecho. Bien, ya vieron la introducción de Will, lo sucedido en Nepal,
¿Qué mensaje le deja a la dirigencia política hondureña y al pueblo hondureño? 3 distinguidos analistas, muy capaces ellos. Vamos a hablar de diferentes temas, ¿no? Don José Murillo, que temprano estaba aquí. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, estimado amigo, y un saludo a todos los televidentes. Es un placer nuevamente estar en su foro. Gracias, don Neri Gaitán. Buen día, es un placer estar aquí, compañeros analistas, Raúl, pueblo hondureño, para que analicemos un poco esta situación política que se ha dado en Nepal y que no queremos lo mismo para Honduras y hay que llamar a la democracia, a la paz, a la unificación de la familia hondureña. Don Alex Nava, bienvenido también. Gracias, Raúl, por su invitación a este distinguido programa. Un gusto coincidir aquí con distinguidos panelistas, especialmente con el abogado Josué, que nos conocemos desde hace algún tiempo en la Defensoría de la Democracia y el Estado de Derecho, así que para nosotros es un agrado estar aquí debatiendo por el país. Sí, poneme esas tomas de Nepal, dicen que fue por las redes sociales, que el dictador quemaron a la ex señora, invadieron la casa, se armó un caos. Marco, conseguime poner esas tomas. Josué, ¿qué piensa usted de lo que ha ocurrido en ese lejano lugar, como decía Will? Bueno, creo que aquí es importante analizarlo desde un contexto un poco más amplio, histórico. Lo que ha sucedido en Nepal, esa fue la gota que derramó el vaso. Es decir, era un acto de arbitrariedad, un acto represivo contra la juventud y contra la población de Nepal. Pero ya venían sucediendo otros hechos también contrarios a la dignidad de esa población que socavaron la confianza de los ciudadanos y sobre todo de las juventudes y generaron este tipo de lo que se está llamando ahora la rebelión o la revolución del 9 de septiembre en Nepal. Pero también, como le decía, hay otros factores. La falta de responsabilidad política de los que estaban gobernando, la corrupción y un elemento que ustedes mencionaron en la introducción de este foro, el nepotismo, que es una modalidad que puede llevar a la corrupción también. Y es algo que no solo se ve en Nepal, y en Honduras, que está claro, digamos, aquí tenemos nepotismo desde el inicio del gobierno y es algo que nosotros criticábamos con mucho fervor y contundencia durante el mandato de Juan Orlando Hernández. Recuerdo a muchos analistas políticos, líderes de opinión, inclusive candidatos a diputados, diputadas, alcaldes, a la presidencia, que juntos levantábamos la voz y criticábamos a la ministra sin cartera, a Hilda Hernández. Y nos preguntábamos por qué la hermana del expresidente Juan Orlando Hernández está ocupando un cargo si hay tanta gente capaz. Aquí somos 4 personas muy capaces y hay muchos televidentes que tienen capacidades inclusive que nos superan a nosotros. ¿Y por qué emplear a un familiar o por qué darle un cargo a alguien allegado dentro de esos grados de consanguinidad y afinidad? Es precisamente porque esa es una mala práctica de los politiqueros de colocar a sus familiares porque dicen que en ellos sí pueden depositar su confianza, que ciegamente saben que no los van a apuñalar por la espalda, pero eso también socava la confianza ciudadana y como lo hemos dicho una y otra vez a lo largo de estos años, sin confianza de la ciudadanía no se puede construir una democracia sólida ni un Estado de Derecho que responda a las necesidades de la población. Entonces, la juventud sí sale a reclamar ese derecho que tienen a acceder a estas redes sociales, a expresarse libremente, a ejercer su derecho a la opinión, a la libertad de expresión, que es un derecho sagrado, un derecho humano. Pero aparejado a eso, también se suman todos estos actos de corrupción, la opulencia descarada con la que vivían estos gobernantes frente a una extrema pobreza, exclusión, un pueblo que cada vez se sentía más marginado, menos escuchado y por supuesto que la juventud salió masivamente. Ahora,
el sistema de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha manifestado una posición con la que yo creo que todos los hombres y mujeres de bien de esta comunidad internacional estamos de acuerdo. Y es que tenemos derecho a la protesta, tenemos derecho también a rebelarnos frente a gobiernos que no respondan a las necesidades de nuestros pueblos, pero desde un punto de vista de participación democrática, pacífica. Lo que ha sucedido también en Nepal, la reacción del gobierno asesinando, porque eso es lo que ha sucedido, con militares, con policías, a los manifestantes, y manifestantes también que han asesinado, que han quemado a personas vivas. Eso tampoco, digamos, que nos lleva a un estado donde podemos generar mejores condiciones. Ahora el ejército ha entrado como el único árbitro válido con la capacidad para controlar esta situación y están en un estado de excepción, situación que nosotros vivimos hace muchos años, dicho sea de paso, pero ojalá que este tipo de situaciones no se repliquen en países con democracias endebles como las que tenemos en América Latina y el Caribe. Yo le comentaba a los amigos que he estado pululando por toda América Latina en los últimos años y he visto cómo la corrupción, el nepotismo, el clientelismo político, esa falta de responsabilidad política ha degradado la institucionalidad de Guatemala, de Nicaragua, de países de Sudamérica. Pero esperemos que esto no se tome como ejemplo para generar caos, para generar dolor, para generar violaciones de derechos humanos. Al final de cuentas, nosotros tenemos una obligación como país de caminar hacia adelante con esperanza, pero también con mucha responsabilidad. Y yo creo que debemos tomar este tipo de ejemplos y sobre todo los políticos que están luchando por el poder para no repetir esos errores y no tener a esos cientos de jóvenes manifestándose en la calle y generando nuevamente una crisis de la que nos podemos arrepentir. Licenciado Gaitán. Cómo no, yo creo que todo lo que ha expresado mi compañero Josué es muy preciso realmente. Nos preocupa ver la reacción de un pueblo indignado a los extremos que puede llegar, y esto es realmente grave. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que ya se ha dicho, una corrupción galopante que ya había llegado a extremos terribles, en contraposición por el ingreso per cápita de cada nepalés, que es extremadamente bajo. Era un insulto. Realmente lo que el gobierno tenía obligado al pobre pueblo nepalés. Mire, la situación llegó a tanto que tuvo que reventar el pueblo indignado, y sobre todo los jóvenes, la generación Z tuvo una participación muy activa, sobre todo cuando el gobierno se mostró intolerante para aceptar críticas y decidió cerrar 26 redes sociales. Eso fue así como la gota que derramó el vaso. Pero estamos viendo que esos males sociales, la corrupción extrema, el nepotismo, la intolerancia, el no respeto a la ley, el no respeto al Estado de Derecho, etcétera, de una u otra manera nosotros lo tenemos aquí. Y lo importante es entender hasta dónde puede llegar un pueblo en la defensa de sus derechos. Como ya lo decía, que todo pueblo tiene derecho a rebelarse de un gobierno opresor, de un gobierno que no está representando los intereses de la patria y que solamente cultiva beneficios de naturaleza personal a extremos terribles. Mire, el lujo, en la riqueza en que vivían diputados, gobernantes, etcétera, era realmente un insulto al pobre pueblo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un pueblo que se cansó, que se hastió, que ya no miró otra salida que
hacer este tipo de manifestaciones, con el agravante que el gobierno se tornó represivo y empezó a matar personas. Se dice que el último número eran como 25 personas, pero la realidad son más. Las cifras oficiales no son ciertas. Ha sido un gran número de muertos y de heridos. Y la situación está ahorita en un estado de excepción para tratar de volver a la paz, a la democracia en el país. Estas situaciones pasan cuando los gobiernos solo se dedican a robar, a robar, a robar y no están en ningún momento preocupados por satisfacer las grandes necesidades sociales que tiene el pueblo. Nosotros en Honduras, los políticos tienen que ver muy de cerca esta situación. En este momento que estamos en campaña política, que como que viene al anillo al dedo esta experiencia para que los políticos se sienten a reflexionar sobre qué está pasando en nuestro país, hacia dónde vamos, cómo debemos de detener, la corrupción, que es nuestra tragedia nacional, como yo lo he dicho desde siempre. Aquí la corrupción avalada por un alto grado de impunidad nos ha condenado a la pobreza y a la miseria, inclusive desde los tiempos de la colonia. Esto no es nuevo y miramos que la situación de corrupción sigue galopante. Nosotros nos da pesar en alguna medida este gobierno de libre de tendencia social en el cual actos específicos de corrupción, no del gobierno en general, sino de personas con altos puestos, ha venido a crear un impacto negativo, tanto al Partido Libre como al gobierno. Y la presidenta Xiomara Castro debe poner manos a la obra para que todos estos actos de corrupción sean inmediatamente judicializados, para que el pueblo hondureño no pierda la confianza en su gobierno y en las instituciones, y que podamos continuar en una campaña política a favor de los hondureños, una campaña política que se debe caracterizar por el llamado hacia la paz, hacia la concordia, hacia la unificación de la familia hondureña. La violencia política, los discursos de odio no nos va a llegar a ningún lado. Por favor, tengamos siempre presente esto que está sucediendo en Nepal, porque no podemos nosotros replicar este tipo de situaciones que mucho daño le van a hacer a los pobres de nuestro país. Abogado Nava. Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo nuestros compañeros panelistas. Sin embargo, también es el tema de corrupción, el tema de impunidad, las desigualdades, que es el principal problema que tiene Honduras y los demás países que están en esta circunstancia, es como una bomba de tiempo. Pero lo que realmente sucedió en Nepal no es por la corrupción lo que detonó, sino que al final fue el cierre de las redes sociales. Fíjense que un poco de historia, la Revolución Francesa no se da por las grandes desigualdades que tenían los reyes y la población francesa, sino que fue por el aumento a un impuesto del pan, igual que la Revolución Americana con el aumento a el impuesto del té que lo daba Inglaterra, y eso provocó el detonante, ¿no? No quiere decir de que los otros problemas no sean la bomba de tiempo que están ahí. Yo sí creo que, por ejemplo, en el 2011 ya se dio la famosa Primavera Árabe, ¿no? Donde muchos movimientos sociales cambiaron los mandos políticos de estos estados, y que al final, por el tema de la corrupción, el tema de la intronización de las autocracias en los países, cambiaron estas situaciones. ¿Y cuál fue el resultado? Mayor inestabilidad en la zona, ¿no? En África, en Asia, en estos países que promovieron estos cambios. Yo creo que lo positivo de esto es que hay que vernos en un espejo y ver que en Honduras ya casi sucedió. La corrupción del Seguro Social provocó la marcha de las antorchas, ¿no? Una marcha importante de la ciudadanía que no tenía partido político y que salió a la calle a reclamar un acto bochornoso y que trajo a la maxi al país, ¿no? Y que eso, digamos, disuadió de manera un poco medianamente a la ciudadanía que estaba reclamando un tema que mujeres que murieron en el Seguro Social, hombres que murieron en el Seguro Social, niños que murieron en el Seguro Social por falta de medicamentos y por una corrupción
digamos, abismal que estaba ahí y que los políticos lo sabían. La corrupción, estimados colegas, no solamente es del gobierno, sino que tiene que tener conexiones con actores políticos, económicos, sociales. Y aquí los casos de la Maxi, lo hemos dicho, no solo demuestran que el gobierno tiene una participación, sino que tiene empresarios, tiene ONGs, tienen iglesias que participaron en todo esto para generar un mecanismo de corrupción a alta escala que ha producido las grandes desigualdades que han tenido en el país. Yo creo que los hondureños debemos de aprender, o creo que hemos tenido estas lecciones, para saber de que nosotros con el voto podemos cambiar un gobierno que esté generando, digamos, corrupción o autocracia o entronización dentro del poder, ¿no? Y eso se demostró en las elecciones de 2021. Debemos de seguir avanzando en la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho. Cuando no podemos resolver nuestros problemas, cuando no podemos resolver políticamente, democráticamente estos problemas, se produce lo que sucedió en el 2009, un golpe de Estado. ¿Y qué ha producido un golpe de Estado violento? Mayores desigualdades, mayor corrupción, entronización del narcotráfico en las estructuras políticas y económicas del país, y eso todavía, hasta el día de hoy, 16 años después de lo ocurrido en junio del 2009, lo seguimos arrastrando como sociedad y lo vamos a seguir arrastrando durante mucho tiempo mientras no se cierren esos círculos de impunidad que al final hemos tenido en esta situación. Nepal es un contexto totalmente distinto al hondureño, pero los políticos hondureños, pero también... No hay ninguna similitud. Yo diría que hay contextos distintos, ¿no? Contextos distintos, pero deben de aprender de que en algún momento la corrupción, la impunidad, el narcotráfico metido en las estructuras del Estado, al final pueden generar estas situaciones que se dieron en el 2015 con las marchas de las antorchas y que han generado, digamos, algunos movimientos sociales en el país. Recordemos que son otros contextos, son otras circunstancias que se han dado y que en Honduras, si vemos los indicadores que se pueden dar en Nepal, en este momento no se están dando porque Honduras es un país con una vocación democrática y que tiene otros instrumentos o herramientas para dirimir sus diferencias políticas o sociales en el país. Raúl, solo un comentario vinculado con lo que acaba de expresar mi colega Alex Navas. Somos un país de vocación pacífica. Sí. Cuando el resto de los países tenían conflictos bélicos, conflictos internos, nosotros éramos un país que levantaba la bandera de la paz, aunque internamente se aplicaron políticas de seguridad nacional que laceraron, violentaron los derechos humanos. En general, nosotros nos mantuvimos como un país, al igual que Costa Rica, levantando una bandera blanca en la región. Sin embargo, hay un libro de lectura realmente muy light, que lo recomiendo porque es muy bueno. Es del autor Yuval Noah Harari, se llama Nexus. Sí, claro. Él habla sobre las redes de información y cómo ha cambiado a lo largo de la historia esas redes de información y cómo accedemos a ellas y cómo están moldeando nuestras vidas. Inclusive aborda temas un tanto actuales como los algoritmos, cómo han ocasionado inclusive discursos de odio y cómo han llevado a crímenes de lesa humanidad. Pero fuera de ese contexto de los algoritmos, es muy importante que los políticos tomen en cuenta, y la generación Z, como bien lo decía el colega, ha dado muestras de ello, ya no pueden ocultar información los políticos. Claro. No es como en 1940, 1950, que lo que pasaba en Tegucigalpa se quedaba en Tegucigalpa. Éramos casi, replicábamos ese dicho, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Total. Eso pasaba en todo el mundo. Pero ahora la juventud tiene redes sociales, tiene TikTok, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene de todo para informarse. Y así como se informa en estas redes, también se desinforma. Y por eso es importante verificar la información. Pero no pueden tratar de ocultar o tapar el sol con un dedo. La corrupción ahora se evidencia casi en el acto. Este tema de...
De Cedesol, exacto. Ese es un tema que salió, generó indignación y genera más indignación que no se ha hecho casi nada al respecto. Más allá de los informes del Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público ha sido muy pasivo y estamos esperando resultados. O, por ejemplo, el tema de Carlón Zelaya, que hay que mencionarlo. Así como aplaudimos lo que ha hecho la presidenta con el aeropuerto de San Pedro Sula, como aplaudimos las obras que está haciendo Aldana, digamos, en la capital, así también hay que señalar con contundencia la corrupción, no podemos ser acríticos. Y a eso nos quieren llamar los partidos políticos. Es esa dicotomía falsa, o estás conmigo o estás en contra mío, no es cierto. Es decir, yo considero que Tito Asfura fue un muy buen alcalde, pero ahora que lo escuchaba antes del programa, en esa entrevista a CNN, nos reíamos aquí entre los colegas, qué bonito suena todo, se quieren desmarcar de la vinculación que tuvieron con Juan Orlando Hernández. Muchos guardan silencio y no dicen nada, y otros simple y sencillamente dicen, no, ahora somos un partido renovado, con sangre nueva, somos otra cosa, cuando en realidad vemos las mismas caras de siempre en las altas jerarquías del Partido Nacional. Vemos un partido liberal que tiene figuras prestadas de otros partidos, y vemos un partido Libertad y Refundación que le ha quedado a deber a personas que votamos por el partido por un cambio. Entonces, los tres partidos tienen cola que les pise. Y ser acríticos frente a estos partidos solo para quedar bien con el líder político me parece que es un acto de hipocresía y de conformismo, de mediocridad total. Por eso hay que tener una actitud crítica, ir a votar por los mejores perfiles, que son contados, dicho sea de paso, y escuchar muy bien, más allá de toda la estática del circo con el que nos tienen acostumbrados estos politiqueros, el fondo de sus propuestas, que son muy, muy superficiales. Yo escucho a los políticos que vienen a los foros, a los diferentes foros, inclusive a que más allá de propuestas de cómo solucionar las grandes necesidades de la población, sacan falacias ad hominem, debajo de la manga, señalamientos que nada tienen que ver con el argumento de uno u otro panelista. Es decir, es terrible, es tan bajo el nivel discursivo, el nivel de propuestas de los políticos, que da lástima. Tenemos que escoger entre el menos peor, pero tenemos que ir a votar y tenemos que hacer un ejercicio crítico, un ejercicio muy pensado para darle el voto a estos candidatos y candidatas, para que no tengamos ese montón de ineficientes calentando curules en el Congreso Nacional o narcopolíticos en las alcaldías o en la presidencia. Muy importante, sobre todo este mensaje para la juventud de Honduras. Yo creo que hay un punto muy importante con esto de las redes sociales, y es que el pueblo es más beligerante porque tiene acceso a la información inmediata. Mire, el político debe entender que el pueblo hondureño ya no es el ingenuo de hace 30, 40 años y que ahora los tiene de cerca. Esto los debe llevar a cambiar, modificar comportamiento y a trabajar por el bien común y tratar de resolver los graves problemas que tiene el país. Pero parece que los políticos hondureños no quieren aprender la lección, siguen enfrascados en sus luchas partidarias, en sus intereses personales, dejando por un lado los altos intereses de la patria. Y ese es realmente el problema que tenemos, el deterioro de la clase política, que es corrupta, hay nepotismo, cosas indebidas a mansalva. Entonces el pueblo hondureño está más pendiente, es más beligerante. Esta campaña la debiesen orientar realmente a presentar propuestas que lleven a solucionar los graves problemas, los problemas inmediatos que tenemos los hondureños. Mire, problemas de salud, problemas de empleo, etcétera. Entonces, sí, las propuestas son endebles,
Entonces seguimos en lo mismo. Los políticos tienen que generar confianza en el pueblo hondureño, tienen que recobrar esa confianza perdida a través de innumerables actos de corrupción de todos los tiempos. No podemos seguir así. El político hondureño debe detenerse, hacer un alto y presentar y documentarse. La otra vez comentábamos el nivel de conocimiento que los políticos tienen en el país, los intereses del país, qué tan leídos son, cuánto leen. Nosotros en sus discursos no miramos ningún mensaje de corte intelectual que refleje que manejen información y que son capaces de procesarla, analizarla y que tienen un alto nivel crítico y analítico, porque no leen, se están desvinculados de la realidad. Necesitamos que los políticos actúen de una forma distinta y sobre todo que entiendan que ahora tienen al pueblo muy cerca y está exigiendo las promesas de campaña. Pero es que no se preparan, doctor, porque saben que les ajusta con lo mínimo, ¿verdad? O sea, la gente también no exige tanto como para decir, bueno, aquí voy a hacer trabajo, o soy yo el que lo puedo hacer, ¿verdad? Soy yo el único. Pero, ¿cómo lo va a hacer? La gente no pregunta eso, ni los periodistas preguntan eso, ¿cómo es que va a hacer? Porque dicen, yo voy a cambiar el tema de justicia. Sí, ¿cómo lo va a hacer? Perdón, me voy a autosalvar. Yo sé aquí le he dicho a alguien que quiere ser diputado. Casualmente ayer vi a alguien que decía, eso no va a pasar cuando yo sea diputado. Y los diputados no mandan nada. Ahí se lo manda el presidente del Congreso. Claro, así es. Es que yo sé de eso. Ahí manda el presidente del Congreso, medio mete ahí papelitos el secretario. Mandan los dueños de los partidos. Ahí solo manda el presidente del Congreso. Los diputados, cuando yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, los candidatos a diputados, y no van a hacer nada, hombre. Dice que hay diputados acá. Y no digamos los que están en la llanura. Que se conocen más por cuánto billete han manejado que cuántos proyectos de ley han manejado, ¿verdad? No voy a negar que hay diputados honestos, capaces, que han aportado a la acción legislativa, íntegros, pero hay personajes que nunca han levantado la mano ahí para decir yo propongo esta cuestión y han manejado grandes proyectos presupuestarios dentro del Congreso Nacional. Yo sí creo que todos los actos de corrupción, todos, incluyendo hospitales móviles, seguro social, los casos que dejó la Maxi, los casos de Sedesol, deben de ser investigados por el Ministerio Público. Vivimos en un Estado de Derecho, es el Ministerio Público que tiene la carga de la prueba y que tiene que presentarlos ante los tribunales de justicia para que respondan ante la ley. Eso debe ser sumamente importante. Solo lo interrumpo, que me busquen esa nota de Sedesol, Víctor, que pasé en el noticiero de anoche, ahí mandan que un montón de diputados están en eso. Totalmente, y como lo he dicho yo, los diputados no deben de manejar fondos públicos, al igual que se debe investigar el tema que la misma presidenta lo hizo mediante un Twitter, el IP, 12.000 millones de lempiras drenados en un fideicomiso, debe ser investigado, que fue en el gobierno pasado y en este gobierno, en esta administración, deben de ser investigados y deben de ser procesados. Creo que ya están los primeros requerimientos fiscales y deben de culminarse eso. La corrupción no solamente debe ser un tema de que dárselo a los políticos, porque los políticos no lo van a arreglar. Debemos de ir a las raíces de los problemas, ¿no? Y debe ser una educación, cultura ciudadana que debemos de darle a nuestra gente, para que no esperen qué me trae para yo poder votar por usted en las comunidades, sino qué propuestas tiene, cómo va a hacerlo, cuáles son los indicadores que me van a dar las mediciones para saber si usted realmente va a cumplir estas situaciones o no. Escuchaba el otro día una candidata a diputada y decía, yo voy a reducir el salario de los diputados y voy a reducir el número de diputados. Y yo decía, ¿ya habló con los dirigentes de los partidos? No, ¿y cómo? Es que no, ¿quién dijo eso? De repente no sabe cómo lo va a hacer. Exactamente, o sea, no tienen porque no hay la voluntad política para hacerlo, ¿verdad? Y no creo, perdone, abogado, que los diputados quieran bajar el sueldo. Mire, y otra cosa, yo decía, creo que esta misma diputada decía, voy a cambiar, decía, la elección de cómo vamos a elegir los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Ya se habló con los dirigentes de los partidos políticos, ya se habló con los dirigentes empresariales que también tienen magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia. Debemos de tener otro tipo de condicionamiento para cambiar el sistema de cultura democrática del país.
y avanzar sobre ese tema para que en la educación, en la cultura, la población hondureña tenga elementos para poder decidir. Aquí hablamos de los diputados, de los alcaldes y todo. La gente sigue votando por ellos. Mira, hay un diputado ahí que creo que es amigo muy suyo, Raúl. Nombre, dígame. Sí, que viene acá y que dice que tiene chocollo. Antonio Rivera. ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado? ¿Cuántos proyectos de ley que han trascendido al país? Fíjense que el último proceso, digamos, trascendental que cambió el país fue la ley que hizo el Código Procesal Penal en el 2002. Eso cambió, digamos, el sistema de justicia del país. Pero de ahí, dígame usted para acá, ¿qué ley trascendental hemos aprobado? ¿Qué ley puede decir esto cambió el paradigma de cómo se construye el sistema político del país? Y dije, Toño, que va a salir otra vez. Bueno, eso es lo mismo que digo yo. Personajes, por ejemplo, que han estado vinculados a corrupción, a narcotráfico, a crimen organizado y siguen saliendo en las planillas. Entonces, esa es también una responsabilidad de la ciudadanía de decir, hombre, tenemos que cambiar esta situación y votar por la gente que realmente puede cambiar la estructura política, la estructura social, económica de este país. Hay excelentes candidatos que se pueden votar, pero hay candidatos también que han estado vinculados a los casos de la Maxi, por ejemplo. Y salen en Twitter, en Facebook, diciendo, nosotros vamos a cambiar el tema de corrupción, nosotros vamos a traer la Sisi, cuando ellos votaron para sacar la Maxi. Entonces, esas cosas creo que hay que cambiarlas y también la ciudadanía debe de dejarse, de crearse la analogía de solo estar con la denuncia, sino también construir una cultura ciudadana que nos ayude a construir un mejor país y a diseñar un mejor sistema que nos va a ayudar a todos y a todas. Bien, más adelante vamos a colocar un poco de lo que ha dicho don Nasri Tito Asfura en una comparecencia que tuvo en CNN el candidato del Partido Nacional. Parece que algunos diputados o personas que han estado involucrados en actos de corrupción. Por cierto, Raúl, yo quiero decir una cosa. Él dijo en la entrevista que estábamos viendo acá que él ya estaba libre, ¿no? No, la Corte Suprema no ha nombrado el juez natural para el caso de él de la alcaldía. Así que espero que la Corte nombre el juez natural para que empiece el juicio. Los hondureños, ¿cuánto tiempo van a aceptar esos escándalos de corrupción? ¿Cuánto tiempo más? Pues yo digo de que ya hemos desarrollado una intolerancia muy grande a la corrupción y sobre todo a esos discursos que tratan de, como dije hace unos minutos, de tapar el sol con un dedo. Vemos actos de corrupción y usted lo decía, doctor, desde la colonia, pues hemos estado inmersos en una cultura de la corrupción, de la impunidad, y a todo le ponemos nombres rimbombantes. Nos encanta, eso es parte de nuestra cultura latinoamericana. El arrozazo, el checazo, todos son asos, pero al final no hay sanción para ninguno de los corruptos de alto nivel. Para los mandaderos sí, a eso se les mete presos. Pero a los que mueven los hilos de la corrupción, y lo decía el abogado Alex Navas, él estuvo en la Maxi. Tanto la Maxi como la Sisi, lo que identificaron es que aquí no tenemos corrupciones aisladas, como es el corrupto A, el corrupto B y el corrupto C. No, son redes de corrupciones, como una telaraña que nos atrapa a todos, desafortunadamente. Y a nuestras juventudes les está robando su presente y su futuro. Porque ¿qué tipo de país le estamos heredando a la juventud? Un país con muchas instituciones y poca institucionalidad, como decía el amigo que en paz descanse Víctor Mesa. Y les estamos heredando un país en lo que tenemos es un montón de partidos políticos, y me encantó esa frase que usó mi colega Navas. Es decir, con lo mínimo se conforman, no tienen que elucubrar, no tienen que generar ideas, no tienen que plantear propuestas a profundidad,
nunca dicen cómo van a llegar del punto A al punto Z. Simplemente dicen cosas genéricas. Voy a luchar contra la corrupción. Vamos a vencer la impunidad. Vamos a dar vivienda. Vamos a fomentar el agro, pero nunca dice cómo. Y tampoco la gente se lo pide. Y tenemos también el circo, y nos estábamos también viendo de este tema, de este encontronazo entre Johanna Bermúdez y Eliud Girón, ¿es verdad? Aquí de la tuneada. Aquí fue. Sí. Es decir, ese es el nivel de discurso político al que nos tienen acostumbrados. Y lo que pasa es lo siguiente, ellos no están pensando en el voto independiente, no están pensando en la gente que sí razona, que sí analiza, están pensando en sus bases, porque a ellos les encanta generar el efecto de focas adiestradas. ¿Ustedes saben cuál es ese? Las que aplauden. Vio con qué contundencia Johanna le dijo a Eliud tal cosa. Y los de Libre, vio cómo Eliud le contestó. O vio cómo Rashid le dijo a tal persona. Estoy de acuerdo con usted. Es terrible eso. Pero sumámosle que a los hondureños, bueno, me voy a involucrar, pero la verdad no soy mucho. Le encanta la chabacanada. Exacto. A ricos y pobres. Pues sí, a todos. Que les fascina. pero usted mira, por ejemplo, el partido de la Selección Nacional, donde llegaron 14,000 personas, y el partido de los TikTokers, que llenaron el estadio. Vivimos en un paradigma distorsionado. Así es. El paradigma distorsionado es que lo malo se mira bueno y lo bueno se mira malo. Y eso, algunos políticos, no digo todos, pero algunos, es el caldo de cultivo. Viven en un reality show constante, y creo que a Raúl le ha gustado eso porque genera rating también, ¿verdad? Con las peleas que se dan aquí, pero que al final es una cuestión de mercadeo. No, pero le encanta a la gente. Mire, Sí, exactamente. Mire, Y eso no es culpa de Raúl. No, Es decir, no, correcto, es el no, nivel de discurso que venden los Exacto. politiqueros de por nuestro ejemplo, país. el otro día, don Guayo Facusé, que estaba justamente donde está sentado usted, me reclamó. Pero las dos personas que estaban aquí eran dos ministros de Estado. Sí, claro. Exacto. Usted se lo dijo. Claro. Ustedes son ministros Dos de ministros de Estado. Sí. No es cualquiera que un gobernante lo pone de ministro. Y cuando usted tiene esa investidura de ministro, usted puede ir a debatir con cualquier persona, o usted como ministro puede debatir, ¿no? Allá cada quien como sea. Y aquí hay veces que no me meto porque es lo que hay. Pero si usted se fijó también, don Guayo Facusé, que lo vi en esa intervención, también actúa de una forma virulenta, de una forma malcriada, de una forma agresiva. Y eso quiere decir que es el discurso no solamente de los políticos, sino de la mayoría de decisores de poder del país, que utilizan este tipo de reality para generar ciertas ganancias o ciertas canonjías que al final realmente van en detrimento de la propia sociedad y el desarrollo político y económico de este país. Pero vamos a lo que dijo usted, mi amigo Raúl. A la gente le encanta, porque mire, yo vi el fragmento de Facusé. La gente conservadora del país, qué bien, cómo le dijo esos ñángaras en la cara. Claro. La gente de Libre, qué malcriado, qué malo, qué irrespetuoso. Yo tengo un amigo intelectual. Perdón, Sí. solo volteando la tortilla a los secretarios de Estado, los conservadores. Qué cipotes tan malcriados, qué cipotes tan irrespetuosos, que no tienen forma. Y los de Libre, de nuevo, excelente, como le dijo a los de las 10 familias en la cara. Es decir, a eso nos tienen acostumbrados. A lo que queremos llegar con esto es que el nivel que el discurso político tiene en nuestro país, el nivel que reflejan las autoridades, los líderes de opinión, es muy bajo. Y nosotros como ciudadanía debemos exigirles más. Y regresando a lo que han manifestado el doctor Gaitán, el abogado Navas, es que nosotros tenemos que exigirles a ellos, en estas elecciones que son importantísimas para el futuro de nuestro país, que nos digan cómo van a ejecutar esas propuestas en el tiempo que les da la Constitución, con qué recursos y si son ellos los que tienen que tomar la decisión. Al final de cuentas, lo dijo Raúl, un diputado no manda. Sí, claro. Una golondrina no hace verano.
Un diputado es un asiento más y muchos son incompetentes. Solo miremos este Congreso con la mora legislativa que tiene, uno de los peores congresos de la historia de nuestro país. Pero porque nosotros no exigimos y siempre entonces estamos llorando sobre la misma leche derramada. ¿Por qué Honduras es corrupto? ¿Por qué Honduras no avanza? Precisamente porque nosotros como ciudadanía somos corresponsables de lo que está sucediendo. Y en este momento la ministra de CESOL remitió ayer al Ministerio Público expedientes de 50 diputados. Sí. No solo dice Cuellar, ojo. Atención diputados, la ministra de CESOL remitió al Ministerio Público expedientes de 50 diputados que manejaron 200 millones del Fondo Social. Poné la nota, Marco, por favor. La actual titular de CEDESOL, Mirta Gutiérrez, quien sustituyó a José Carlos Cardona luego del escándalo Chequesol, en unas recientes declaraciones ha manifestado que se remitió al Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas expedientes relacionados con la gestión de más de 200 millones de lempiras en fondos correspondientes a los años 2023 y 2024 por parte de diputados del Congreso Nacional. Diferentes montos que se le otorgaron a de diferentes bancadas, Partido Nacional, Partido Liberal, Partido PCH, Partido DC, es decir, hay una amplia distribución de estos fondos en estos diputados. La pregunta de penalistas es, ¿actuarán las autoridades y emitirán los requerimientos fiscales correspondientes? Esperemos que haya un requerimiento fiscal pronto y vamos a ver si efectivamente el fiscal general cumple con su palabra de que no le iba a temblar el pulso ante hechos o actos de corrupción independientemente del partido político. Expertos aseveran que le han quedado a deber al país, pues el ente encargado de llevar ante la justicia estos casos desde ahora tendrá la presión colectiva. Puedan sustentar si hay un delito, quiénes son los presuntos autores y poder perseguirlos. Ante este tema, el exfiscal de la República, Edmundo Orellana, ha manifestado en su cuenta de X: es una vergüenza que en Honduras los diputados sean más conocidos por los millones manejados que por las leyes aprobadas. Para acabar con esta bochornosa situación, vote por candidatos decididos a derogar el Fondo de Diputados, no vote su voto. Para 11 Noticias, Dariela Álvarez. Gracias, Dariela. Don Neri. Yo creo que lo que hablábamos recientemente, y es que el circo mediático es usado en alguna medida para desviarse de los graves problemas que tiene el país y los actos de corrupción mediante el cual están señalados políticos de toda naturaleza. Entonces, obviamente están recurriendo a este circo mediático y también hay que entender que el nivel de conocimiento, de información es muy elemental en el político hondureño, que es de poca calidad. La figura del político se ha deteriorado mucho, sobre todo en los últimos tiempos. Como decía mi compañero Alex, todo acto de corrupción tiene que ser judicializado, independientemente de donde venga, del partido político al que pertenezcan o a la empresa privada, las personas que han delinquido. Por eso es que se deben de reforzar las instituciones que avalan nuestro sistema democrático. El Poder Judicial nos tiene que dar evidencias claras que está interesado en impartir justicia tal como debe ser. El Ministerio Público, lo que decía también mi compañero Navas, debe de actuar más allá de los sesgos políticos y no debe haber justicia, indicios selectivos. Al contrario, todo acto de corrupción debe ser judicializado. Eso va a crear confianza en el pueblo hondureño. Eso va a hacer que el próximo proceso electoral el pueblo se aboque con más confianza para poder elegir personas idóneas. Necesitamos que este caso que está sonando ahorita de 50 diputados involucrados, que sean judicializados, que el Ministerio Público presente las pruebas pertinentes ante los juzgados respectivos
para evidenciar que estamos en un Estado de Derecho y que se está fortificando. Necesitamos que instituciones como la Unidad de Política Limpia en realidad funcionen y hagan su trabajo para que todo político que haya sido señalado en actos de corrupción no pueda participar en los comicios. Eso es obvio que debiese ser así. Entonces necesitamos que actúen las instituciones requeridas. El Tribunal Superior de Cuentas tiene que hacer un exhaustivo trabajo, porque es la forma en donde se va a volver a la credibilidad del sistema democrático. Y por lo tanto, los políticos deben entender que esta impunidad está llegando a su fin. Ese es el camino. De otra manera, vamos a continuar igual. Decían, ¿hasta dónde el pueblo hondureño va a permitir? La verdad que el pueblo hondureño está cansado. Mire, si nosotros miramos lo que ha ocurrido desde el 2009 hasta el día de hoy, todo lo que ha pasado de violencia política, de actos de corrupción terribles, en donde se dice que lo que se ha robado son cantidades exorbitantes, que son un insulto para el pueblo hondureño. Estamos viendo que el pueblo hondureño se está hastiando y por lo tanto este proceso de elecciones del 30 de noviembre es muy importante para reforzar el Estado de Derecho, para reforzar las instituciones, para la continuidad del proceso democrático en nuestro país. Entonces necesitamos que los políticos en realidad, más allá de los dimes y diretes, se pongan claros y nos den evidencias plenas que en realidad están trabajando por el bienestar común. Decía en el Congreso, estamos frente al Congreso más improductivo de toda nuestra historia democrática. Necesitamos que el Congreso vuelva a sus funciones tal como debe ser. El diputado no debe por qué recibir dinero, tener dinero, porque un diputado está para legislar y para que haga leyes que favorezcan a los pobres de Honduras, que son la mayoría. Entonces necesitamos volver a que se respete la ley. Mire, es que el principio siempre es igual al fin, se debe respetar la ley. Un problema del hondureño en general es que no se respeta la ley y aquí estamos frente a un proceso terrible de corrupción e impunidad que no debe seguir. Pero los políticos deben entender que están ya a mecate corto, como dice nuestro pueblo, porque el nivel de beligerancia es mayor. Por lo que decía anteriormente, el pueblo hondureño ahora se informa, tenemos las redes sociales, etc. Y por lo tanto, en alguna medida, está reclamando sus derechos. 50 diputados mencionan. Mire, en el 2018, Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la Maxi, dijo el 70% de los diputados, más de 70 diputados, están siendo investigados por la Maxi, por ese fondo departamental. Ahora me parece correcta la acción de la ministra de Sedesol al enviar a los organismos competentes, ¿verdad?, al Ministerio Público, al Tribunal Superior de Cuentas, los expedientes de cada una de estas personas y que ver si hay algún indicio para proceder, ¿no? Ese es el mecanismo de legalidad para que el Ministerio Público actúe. Debemos darle la independencia al Ministerio Público y exigirle al fiscal general que si hay indicios de que hay algún acto ilícito o de corrupción en estos temas, seguramente debe de proceder y emitir los requerimientos fiscales. Pero también exigir al Congreso Nacional que estos subsidios, que estas ayudas, deben de limitarlo o deben de reglamentarlo para que los diputados ya no tengan estas condicionantes de manejar dinero y, por ejemplo, no promover proyectos de ley. Hay un monitoreo ahí de los proyectos de ley que se han presentado y muchos, como les digo, diputados que han estado en el Congreso Nacional han manejado más dinero que proyectos de ley que han presentado. Eso creo yo que es una dicotomía que no le sirve a la funcionalidad del Congreso Nacional y que debe ser cortada a tiempo.
La corrupción, Raúl y doctor Neri, es una condición estructural e histórica y que debe abordarse de forma integral por todos los sectores. Por todos los sectores. Aquí se habla de una corrupción pública, pero nadie habla que usted va a comprar al supermercado y que le dicen que le van a vender 5 libras de azúcar y son 4 libras y media, ¿verdad? Que hay una corrupción también del sector empresarial que ha estado coludido con el sector público para construir un mecanismo que ha drenado miles y miles y miles de millones de lempiras del erario público que podrían servir para educación, para salud, para seguridad social, y eso es la gran tragedia que vive el pueblo hondureño. Yo sí creo que con lo que demostró la Maxi, que visibilizó el tema de la corrupción, se puede combatir esta misma con instituciones fortalecidas. Por ejemplo, la reforma al Tribunal Superior de Cuentas es trascendental para hacerlo. El fortalecimiento del Ministerio Público, ¿no? Darle las herramientas. La gente habla, dice, bueno, ¿por qué se van los fiscales? Bueno, porque los fiscales no tienen el presupuesto para hacerlo. Hay fiscales que ganan 28 o 29 mil lempiras y que tienen que presentar casos de alto impacto, de corrupción de alto impacto, y que por lo tanto no hay el presupuesto. Hay que dotar al Ministerio Público para que tengan las herramientas y poder combatir todas estas redes de corrupción. ¿Mal pagado un fiscal así? ¿Ah? Con eso mal pagado un fiscal. Raúl, una vez visité yo en un trabajo que estábamos haciendo a un fiscal en San Pedro Sula y me decía, mire, a veces no hay carro y tengo que ir en taxi a dejar los requerimientos fiscales, por ejemplo, contra mareros o contra crimen organizado, en taxi hasta los juzgados. Eso no debe pasar, y esto no es que es culpa del fiscal general, es culpa de que los políticos no le han dado las herramientas financieras, logísticas al Ministerio Público para poder combatir de forma trascendental el tema de la corrupción y el tema del crimen organizado. Un fiscal, por ejemplo, en Tocoa o en Trujillo, donde hay mucho permeabilidad del crimen organizado, que gana 30.000 o 40.000 lempiras, un juez que gana eso, seguramente se va a ver entre la espada y la pared, porque no tiene ni seguridad, no tiene carro blindado, no tiene un buen salario, no tiene todas las condiciones para poder determinar la justicia. A esas cosas que son de fondo es que debemos de darlos para poder combatir estas redes de corrupción. Y lo otro, Raúl, quitarle a los políticos la elección de altos funcionarios del Estado, de algunos altos funcionarios del Estado, porque ya nos ha rebasado el tema de esta elección en el Congreso Nacional y debemos de buscar otra fórmula para que estos funcionarios tengan independencia, autonomía y que puedan responder a los intereses del pueblo. Hace muchos años, les cuento, me llamó un fiscal que estaba en el occidente del país y me dijo, Raúl, ayúdame a que me trasladen a Tegucigalpa, aquí me van a matar. Sí. Exactamente. Así, eso es lo triste. Hay algo que es muy importante y es la voluntad política. Debe haber voluntad política. De lo contrario, los políticos siguen a sus anchas haciendo y deshaciendo. Pero debe haber un movimiento nacionalista, un movimiento que represente los intereses, los sagrados intereses del país, para, mediante la voluntad política correcta, empezar a cambiar todo este tipo de situaciones que miramos. Aquí, como lo dijo el abogado Alex Navas, la corrupción es endémica, la corrupción es desde siempre, está en todos los estratos y es tanto la corrupción oficial como la corrupción privada. Y yo estoy muy de acuerdo con él que solo se habla de la corrupción del gobierno y no de la corrupción privada, que es terrible realmente. Mire, se drenan unas cantidades exorbitantes de millones de lempiras. Entonces deben haber mecanismos en los cuales se lleven todos estos casos a los tribunales respectivos. Necesitamos votar por políticos que tengan la suficiente voluntad para representar verdaderamente los intereses de la patria y no los intereses de partido, de los dueños de partido o los intereses de grupo. No, antes la tragedia nuestra es que siempre anteponen la agenda política a la agenda nacional. Necesitamos exactamente lo contrario, que la prioridad sea la agenda nacional, la agenda de país.
Y la agenda política, el sentido común nos dice que para que el país prospere tiene que estar al servicio de la agenda nacional. De lo contrario, vamos a ver que los partidos solamente están interesados y sus miembros en obtener beneficios personales particulares y que a la mayoría del pueblo hondureño se lo lleve el arrabal de la miseria. Mire, es terrible lo que todos sabemos, la situación tan dura y difícil que viven los pobres, con un 67% de pobreza. Dicen que hay un 40% que está emigrando a la miseria, que no tienen capacidad para comer los 3 tiempos al día. Mire, ir a un hospital público es la peor tragedia que le puede pasar a un hondureño. Y ahí va nuestro pueblo, porque los hospitales están desabastecidos, faltan medicamentos. Mire usted, la mora quirúrgica es terrible. Se decía que anda como en 12,000 operaciones. Entonces, miramos que la situación es muy dura, muy difícil, muy terrible. Y los políticos deben de condolerse del pueblo hondureño y perfectamente deben incrementar una agenda que represente los intereses nacionales y deben de tener la suficiente voluntad para favorecer a las grandes mayorías. Este me parece que es el punto principal. ¿Cuál será el límite que tienen los hondureños en estos tipos de casos? ¿Y cuál puede ser la gota que derrame el vaso? Nepal es un ejemplo. Sí, pero yo no sé si el límite, ¿no? Pero debemos de ser no tolerantes con la corrupción y debemos de establecer controles, por ejemplo, políticos y económicos para que esto no suceda. No puede ser, Raúl, en el caso del Seguro Social, por ejemplo, cuando investigamos ese caso, no era Mario Zelaya el mayor drenó fondos públicos. Y esto lo dicen los informes de la Comisión de Transición del Seguro Social y los casos que están presentados. Eran empresarios que le vendieron aparatos que no le servían al Seguro Social por $95 millones. Por $120 millones un software que le vendieron al Seguro Social que al final nunca se pudo implementar y que después se convirtieron en testigos protegidos del Ministerio Público o que se metieron en un hospital para no enfrentar la justicia. Esas son las cosas, las tragedias que vive el país. Yo, por ejemplo, aquí usted comete un delito, aquí lo empailan, le meten las chachas y lo meten al Tribunal de Justicia, pero hay exministros que dicen que están enfermos y que van a su casa a esperar la justicia. O imputados por delitos de lesa humanidad que les dan la oportunidad hasta que se escapen. Entonces, esa es, digamos, la gran tragedia que vive el país cuando los círculos de impunidad afectan realmente el sistema de justicia y que vivimos en esa espiral que al final a todo mundo nos atraganta hasta el final y se come la democracia, el Estado de Derecho y los andamios donde se protege el sistema de justicia del país. Mire, tenemos candidatos presidenciales que están vinculados a actos de corrupción de alto impacto en el país. Un acto de corrupción en la alcaldía municipal y que todavía la justicia no ha podido resolver si es inocente o es culpable. Deberíamos de saber estas situaciones para que el pueblo hondureño realmente sepa por quién va a votar y por quién no va a votar. Diputados que han estado vinculados al tema del narcotráfico o crimen organizado y están todavía en las listas de los diferentes partidos políticos, deben los mismos partidos hacer su propio análisis y decir, no puedes participar, ¿verdad? O el mismo Consejo Nacional Electoral o la Unidad de Política Limpia, como lo decía el doctor Gaitán, decir, ustedes no pueden participar porque tienen vínculos con estructuras de crimen organizado y que al final esto puede generar de que en el Congreso o en las alcaldías o en otros sistemas políticos de poder puedan tomar decisiones en favor de estos grupos criminales. Creo yo, Raúl, que la visibilidad que dio la Maxi, por ejemplo, en los casos de corrupción es importante, pero debemos seguir avanzando y sobre todo poner gente con ética, honestidad, pero sobre todo con valentía de enfrentar al mismo poder para poder tomar decisiones trascendentales para el país. No podemos seguir poniendo personas que por alguna vinculación política no tienen ninguna experiencia para resolver el país. Tienen que poner a los mejores
y a las mejores para definir los destinos de este país que tanto lo ha necesitado. Ha comparecido don Narri Tito Azfura en CNN. Pongamos un fragmento de lo que ha dicho don Narri Azfura en esta entrevista. Durante una entrevista con el periodista Fernando del Rincón en un medio internacional, el candidato presidencial Narri Azfura fue cuestionado sobre cómo su partido busca recuperar la credibilidad tras la condena por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández. Azfura respondió que el partido atraviesa un proceso de reestructuración profunda y que está cambiando. Bueno, Fernando, en primer lugar, cada quien es responsable de sus actos. La justicia americana actuó, nos guste o no nos guste, así son los resultados, pero tenemos un partido que está cambiando continuamente, que está mejorando, que con nueva gente joven que se ha incorporado, las planillas de las dos ciudades más grandes, de los dos departamentos más grandes, Francisco Morazán y Cortés, en su mayoría de 20 diputados, 18 nuevos en el departamento de Cortés. Ante los señalamientos de presunta corrupción, Narri Azfura aseguró que los procesos legales en su contra han sido desestimados, que no tiene nada que ocultar y que ha rendido cuentas por el uso de fondos públicos y también por sus cuentas bancarias personales. En el 2021 fui acusado de eso, quedó bien claro en el Tribunal Superior de Cuentas, en la Corte, y lo volvieron a repetir exactamente igual, con punto y coma, de la misma manera, así cuando era alcalde, que quedó bien claro, desestimado, y ahora pues nuevamente lo volvieron a hacer, y ahí estamos. No tengo nada que esconder. Desde que fui alcalde, primero fui regidor, después estuve en el Congreso como diputado, después de alcalde. Siempre, todos los años, presentamos nuestra rendición de cuentas. Por otra parte, Narri Azfura confirmó que la lucha contra la corrupción, incluida la instalación de la Sisi, será parte central de su campaña y de su plan de gobierno. ¿Una comisión internacional entonces tiene cabida en su gobierno o no? Claro que sí, era parte de eso. La Sisi, o como queramos llamarle, cualquiera que sea el nombre, claro que estamos de acuerdo, está en uno de los incisos y nosotros lo firmamos. Entonces hay que cumplir eso, creo, al 100% en lo que firmé y ponerlo en práctica. Finalmente, al ser consultado sobre cómo garantizará que su campaña esté libre de dinero del narcotráfico, Azfura afirmó que fortalecerá los organismos de investigación para asegurar transparencia y control. Bueno, el Tribunal Superior de Cuentas hay que fortalecerlo más para poder tener esa oportunidad de auditar a las instituciones del Estado y también a todas las instituciones del Estado y también a las alcaldías, porque vamos a trabajar bastante con la descentralización, permitir como organismos como la Sisi, el CNA, ASJ, etcétera, todos los organismos. Para 11 Noticias, Esther López. ¿Comentario? Mire, yo creo que una de las cosas más importantes en la política es la coherencia, ¿verdad? El cinismo siempre lleva a cometer, digamos, la destrucción de los discursos políticos, ¿no? Oyendo al candidato del Partido Nacional, que no tengo el gusto de conocerlo y no tengo nada contra él, pero no es cierto lo que dice. La Corte Suprema de Justicia no ha nombrado al juez natural o el juez especial para el juicio que se tiene que presentar por corrupción de alto impacto en la alcaldía municipal del Distrito Central. Eso es sumamente importante para que no diga que son desestimados los hechos, sino que tiene que presentarse. Con respecto a la Sisi, el Partido Nacional ha sido el principal opositor de la ley de la aprobación de la colaboración eficaz, ¿verdad? Que fue una propuesta de la Maxi, donde se establecen, para desentrañar redes de corrupción, se necesita esa ley. Aprobaron el mismo Código Penal de la impunidad que reduce drásticamente las penas contra la administración pública y otros delitos, ¿no? Las reduce totalmente, y por eso vimos
desde el 2021 a la fecha, la gente vinculada al lavado de activos, a enriquecimiento ilícito, a fraude, salir de las ergástulas penitenciarias por el favorecimiento del Código Penal. Y también podemos hablar de que la mayoría de diputados del Partido Nacional que están en este momento votaron a favor de sacar a la Maxi. Votaron a favor de sacar a la Maxi. Con los informes del Congreso Nacional sacaron a la Maxi. Y eso, cuando ya estábamos llegando al pináculo del poder, se dieron cuenta y sabían que teníamos independencia, que no había ninguna vinculación política, que íbamos a llegar independientemente del partido político o la ideología a los verdaderos responsables de la corrupción desde el país, bochornosa, como el caso Pandora, narcopolítica, Arca Abierta, sacaron a la Maxi y no enviaron las notas ahí en un contubernio con el Luis Almagro. Así que creo yo que se habla de una forma cínica con el tema de corrupción, porque al final, viendo ahí en la campaña política quiénes están ahí, podemos verlos muchos vinculados en los juicios de Nueva York y muchos vinculados a los juicios de la Maxi OEA que en su momento presentamos. Licenciado Josué. Me ha dejado sin palabras el colega, porque tengo que decirle que estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha expresado, con esa ponderación y elocuencia que lo caracteriza. Pero voy a agregarle una pizquita más de sal a la herida. Y es que, como manifestábamos antes, se quieren desmarcar. Es decir, no, esta fue un acto de Juan Orlando Hernández. Sí. Nosotros no tuvimos nada que ver. Es decir, se dan baños de pureza. Eso es insultar la inteligencia de la ciudadanía y de la juventud, que ya hemos manifestado que tiene acceso a la información. Más bien tiene una avalancha de información a su disposición. Todos sabemos que hay muchas personas que fueron parte de esa red de corrupción de Juan Orlando Hernández, que aplaudieron su reelección inconstitucional, que aplaudieron también todos los actos de opresión a las manifestaciones públicas. Yo recuerdo cómo trataban de una forma tan denigrante a la resistencia popular, inclusive a los ciudadanos independientes, como este servidor suyo, que salíamos a las calles a pedir un cese a la corrupción. Usted lo mencionaba, colega, el tema del seguro social. Sí. Generó un movimiento de indignados, la marcha de las antorchas. Éramos uno más en esas manifestaciones, nos unía la indignación frente a la opacidad, a la corrupción. Mirábamos una depuración policial que quedó a medias. Y yo recuerdo hace muchos años, y voy a meter un paréntesis aquí, que hablaba con un policía en el marco de estos procesos de profilaxis de la seguridad pública. Y le preguntaba por qué ustedes toleran tanto la corrupción, y me sacaban siempre el discurso del espíritu de cuerpo. Sí. Eso se ve también en los partidos políticos. No, es que no solo fue Juan Orlando Hernández, fueron todos los que lo rodearon. Al igual que los actos de corrupción del partido de gobierno. Es decir, no solo era Carlón Zelaya, era la gente que lo rodeaba. Estas amnistías de la impunidad también, que promueven la corrupción, que promueven la idea de que si usted está bien con el líder político, se puede salir con la suya, también causan indignación. Y este es un mensaje para Libertad y Refundación. O el Partido Liberal, que se quiere desmarcar del papel que ha jugado los últimos 12 años, como un apéndice del partido político en el poder. Ha sido indigno el papel. Otros lo han llamado de una forma mucho más peyorativa, pero en este programa nosotros sí apelamos al respeto. Pero sí es importante que los partidos políticos, si dicen que están cambiando, que lo demuestren. Por sus hechos lo conoceréis. Solo miren esta unidad de fiscalización de los partidos políticos. Si el Partido Nacional, que tiene corrupción por todos lados, no ha presentado en su totalidad los candidatos y candidatas, no han abierto sus cuentas bancarias, entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Claro. Si el Partido Libertad y Refundación dice que no son iguales que los de antes, que no son más de lo mismo, y no han hecho esa tarea, entonces, ¿dónde se sostiene el discurso?
Y el Partido Liberal, que ahora con el candidato que ha rebotado de partido a partido, se arropa con el manto de la lucha contra la corrupción y la transparencia y no lo han hecho, entonces discúlpenme, pero todos están cortados con una misma tijera. Aquí ninguno se salva. Y no es porque tengo un criterio personal o digamos, negativo contra ninguno de estos partidos. Es porque sus hechos hablan por sí mismos. No tenemos ni siquiera que cuestionar si esto es verdad o mentira, sino cuántos candidatos y candidatas han presentado. Ahora, pero más allá de eso, es importante, regresando al discurso de Tito Afura, algo que sí le voy a reconocer, que dio la cara frente a Fernando del Rincón, que es una entrevista difícil. Sí, claro. Esa es una entrevista que a cualquiera le pelan las plumas, es decir, es difícil. Pero mucho de lo que respondió, como lo han dicho ustedes, colegas, no fue en el marco de la verdad. Licenciado Gaitán. Yo creo que uno de los problemas en este proceso eleccionario próximo es las personas que están vinculadas con actos de corrupción. Y miramos que nos están ofreciendo más de lo mismo, como lo han dicho mis dos colegas de una forma precisa y certera. Están involucrados. Los políticos que están indiciados en actos de corrupción no deben participar en política, deben ser inhabilitados inmediatamente por 10 años para empezar. Necesitamos entonces que sean otras personas, personas honradas, personas honestas, las que estén optando a los cargos de elección popular. Y lo que les decía anteriormente, como las personas que van ahora los cargos de elección popular están indiciadas en actos de corrupción, es obvio que no va a haber voluntad política para traer ninguna CICI, ningún organismo en el cual audite la corrupción, porque ya sabemos que están metidos hasta el cuello. Eso es lo que en realidad está pasando. Y miramos esta entrevista que le han hecho a Nasri Afura, en donde miramos que se caracolea, que dice cosas superficiales y que está apelando a una agenda política encaminada a fortalecer su voto duro, pero no nos da verdadera evidencia de cambio. ¿Dónde están los nuevos participantes que él dice que el 80% de personas que van en las planillas son jóvenes, son nuevos? Si nosotros que hemos visto las planillas, miramos que son las mismas personas, están repitiendo. Las personas nuevas en realidad no es significativo el número. Entonces, ¿qué estamos? Frente a un esquema siempre de corrupción que no sueltan el poder, quieren seguir, como dice nuestro pueblo, mamando la teta, porque es la verdad. Entonces no hay cambios, no hay la voluntad política. Necesitamos, por lo tanto, que el pueblo hondureño sí sea beligerante y se informe muy bien con todo este acceso que tenemos a la información, para que descarte con su voto a todas las personas que han sido indiciadas en actos de corrupción. Y hay personas buenas, hay personas honestas, hay personas que no están señaladas, y ellos son los que deberían ser electos en las próximas elecciones. Necesitamos que se refuerce desde ya las instituciones que auditan, lo que hemos dicho ya hasta la saciedad, el Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Política Limpia, mire, que es un organismo esencial en todo proyecto eleccionario, pero debiese funcionar, debiese tener un amplio presupuesto. Pero ¿qué pasa? Lo tienen casi sin dinero, como un elefante blanco, porque a los políticos no les interesa que la Unidad de Política Limpia investigue y los inhabilite. Esa es la realidad. Necesitamos, por lo tanto, que haya voluntad política, que este 30 de noviembre el pueblo vote conscientemente por personas que en realidad sean honestas y no estén vinculadas con actos de corrupción. Porque de lo contrario, el discurso que escuchamos es el mismo de siempre, que ya han
Han dicho mis compañeros que van a luchar contra la corrupción, que van a resolver problemas, pero no dicen ni cómo ni cuándo. Simple y sencillamente son las palabras vacías, el discurso demagógico que no llega a ningún lado y nos están recetando más de lo mismo. Insisto, el pueblo hondureño tiene que ser beligerante y este 30 de noviembre debe votar pensando en Honduras y los altos intereses de la patria. Las redes sociales, vamos a elecciones, aquí es un pleito perro, como digo los hondureños, insultos de aquí, de allá, descalificaciones, honras al suelo. ¿Qué piensa de eso? Hago esto porque en Nepal eso fue lo que detonó. Antes de referirme a eso, Raúl, y que quiero un comentario sobre eso, también, lamentablemente nuestra justicia viene de Estados Unidos. Ayer, el tazón de seguridad, sigue ahí un juicio, estamos viendo corrupción de alto impacto allá, donde se drenaron 32 mil millones de lempiras que supuestamente iban para proteger a los hondureños y a las hondureñas, y se está dando a ver esa colusión que hubo entre empresarios, entre políticos y hasta el FONAC que está metido ahí para una esa cantidad de dinero. El Ministerio Público debe poner atención a ese caso. Esa es solo la punta del iceberg de todo lo que tiene que ver con una trama de corrupción bastante, digamos, álgida para el país. Lo segundo que usted menciona, mire, el discurso, como lo decía Josué, es muy bajo en el país, o sea, y lo hemos visto aquí en sus foros y en otros debates, donde el debate es muy, muy limitado por parte de los políticos, ¿no? Y utilizan ya la diatriba, la amenaza, el insulto para poder atacar al otro y no atacarlo con ideas, con propuestas, con iniciativas que realmente puedan cambiar el rumbo de este país. Yo creo que ahí voy a sumar algo que dijo nuestros colegas. Si bien es cierto, la gente tiene información, la acumulación de información no quiere decir conocimiento, ¿verdad? Tenemos que validar esa información realmente y que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de tener el conocimiento, la evidencia de hacia dónde, por quién debemos de votar o por quién no debemos de votar. Somos el país en América Latina, y yo siempre pregunto en mis clases, ¿cuántos libros han leído? Y muchos de los estudiantes no han leído un solo libro, estudiantes universitarios, un solo libro en su vida, y eso es trágico para un joven. Debemos de apuntarle a la educación para que estas redes sociales no se conviertan en circos, que como dice Raúl, a la gente le gusta que nos peleemos, a la gente le gusta que se insulten, a la gente le gusta que se tiren vasos, a la gente le gusta invitar a personas que realmente generan el circo y que vamos a estar hablando una semana de que aquel le dijo que se operaba o que el otro se robó esto o se robó lo otro. Eso realmente no le ayuda al país y al final, Raúl, vamos a tener un impacto total en las elecciones porque vamos a poner a los peores, a los que les gusta el reality show. Mire, si tuvimos un diputado que le decían el alero, creo que era, ¿verdad? De cine, que nunca propuso nada, absolutamente nada para la cultura, para el arte, para absolutamente nada, y que gracias a Dios salió del Congreso Nacional. Pero esos son los diputados que al final quieren que estén ahí, ¿no? Ese punto. El otro día fui al MIN, a una exposición que hizo Giovanna del pintor Gelasio Jiménez. Sí. Da pesar que la gente no va a esas cosas, que diputados, yo nunca oigo a un diputado planteando algo del arte, de la cultura, de la música. ¿Es cierto? No, bueno, o sea, esta semana lo que puntea es que Johanna Bermúdez le dijo a Eliu Girón que le habían hecho la cirugía en la cara. Exactamente. Y aquel que le había dicho que había puesto pompis a la otra. Eso es lo que... Claro, es eso. Imagínese, y eso impacta realmente, por ejemplo, en el voto independiente. Dice, ¿cómo voy a ir a votar por esto yo? ¿Cómo voy a ir a hacer una cola en la mañana o hasta la madrugada para ir a votar por alguien que no me representa?
¿verdad? ¿Cuáles son las propuestas de esto? Y son 2 médicos, ¿verdad? Que mire que son los que en Honduras más estudian, porque son como 8 años. Yo tengo una hermana que es médico. Sí, ojo, yo 2 médicos. 2 médicos y que tienen plazas en el sistema público y que realmente deberían de decir cómo vamos a cambiar el sistema de salud del país. ¿Cómo vamos a hacer un sistema integrado entre el Seguro Social y el sistema público para que la gente tenga acceso a esta situación? Y realmente es para ver quién se puso más botox en la cara y eso realmente es tragedia para este país. ¿Va a haber una votación masiva? ¿Qué espera usted? Si hoy fueran las elecciones, yo le diría que no. El voto duro más un porcentaje de ciudadanos que quieren inclinar la balanza a uno u otro lado. Pero los tiempos en política cambian a ritmo aceleradísimo. Así que podemos, yo creo que revertir esto que se viene del abstencionismo de la juventud. Los jóvenes deben salir a ejercer el sufragio. El futuro, el presente y el futuro es de la juventud. Y así como en Nepal se está cambiando el status quo, en Honduras también se puede, pero a través del sistema democrático, a través de las instituciones creadas para tal efecto. Y es importante que hagan valer su voz a través de su voto. Y esto de las redes sociales, Raúl, es una forma, no todos tienen la bendición, la apertura también de los medios de comunicación de hacer lo que nosotros como panelistas estamos haciendo esta mañana. Y ahora los jóvenes tienen la posibilidad de hacer un live en Facebook, un TikTok. He visto, digamos, muy buenos criterios, así como también posiciones desastrosas. Retomando lo que decía el abogado Navas, hay mucha desinformación, hay que verificar esa información, hay que ir a fuentes serias, hay mucho sesgo interpretativo también, aunque el dato sea real, cómo lo presento frente a la ciudadanía tiene un impacto muy fuerte. Y también hay información que de manera muy transparente y muy rigurosa se presenta ante la ciudadanía, pero hay que verificar, no hay que absorber todo esto como si fuera una realidad. Y yo creo que es importante también que todos esos voceros, porque al final de cuentas terminan siendo voceros de partidos políticos, les den un poco más de altura a sus argumentos, a la forma en la que presentan también la información ante la ciudadanía. Ustedes se convierten en referentes, y me refiero en este caso a los influencers en las redes sociales. Muchos jóvenes, muchos niños, niñas e inclusive adultos los siguen a ustedes. Son una voz y sus voces se escuchan. Yo sigo a muchísimos influencers y escucho lo que dicen, a veces tonteras terribles y en muchas ocasiones posiciones que vale la pena escuchar, pero traten de dar mensajes positivos, traten de llamar a la paz, a la reflexión, al civismo en el marco de este proceso electoral, más allá de señalar y de insultar, que es lo que estamos viendo masivamente en estas redes sociales. Hay que ser responsables también. Como ciudadanos, y lo decía antes, tenemos una corresponsabilidad de que este país salga adelante. Así como hay redes de corrupción, hay redes virtuosas que nosotros podemos conformar como ciudadanos y mejorar este país. Pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ir a votar y utilizar estos recursos tecnológicos con muchísima responsabilidad. Yo creo que lo que estamos viendo en gran medida en las redes sociales es el argumento ad hominem, o sea, la descalificación, el insulto, la diatriba, y eso debe terminar. Precisamente están obligados a tener un nivel mayor de calidad en sus participaciones y defender su agenda política, a la cual tienen derecho, pero con argumentos válidos, pensando en el bienestar de la colectividad, porque si no, seguimos en lo mismo. Y es que en términos generales los aspectos culturales están prácticamente ausentes en el campo político hondureño.
Miren, los políticos no leen, no están relacionados con la cultura, no les interesa apoyar las diversas manifestaciones del arte. Se lo digo yo con pleno conocimiento, que tengo casi 50 años de andar en estos campos de la cultura y tengo 45 libros publicados. Miren, es difícil llegar donde un político y que tenga algún nivel de información sobre la cultura hondureña, no digan sobre el arte, sobre la pintura, sobre la literatura, escultura. Yo tengo una anécdota, yo visito poco ministros de cultura en este país, pero yo recuerdo que hace algunos años yo ya tenía publicados como 30 libros, le dije que quería hablar con esta persona para presentarle un proyecto cultural gratis por el bienestar del país. Miren, me hizo esperar 1 hora, yo esperé pacientemente, ingresé, yo le regalé como 2, 3 libros que en ese momento había publicado, los queda viendo, los mete en la gaveta y me pregunta, ¿usted quién es y qué quiere? A mí me parece que el desconocimiento total de aspectos culturales es realmente lamentable en los políticos y esto refleja que no tienen ninguna formación o la formación que tienen es elemental. Necesitamos que esta campaña política se encamine a una campaña de altura, a una campaña para poder describir los planes de gobierno, cómo van a enfrentar los graves problemas que tiene el país y entender que el pueblo hondureño está cansado, está hastiado de la confrontación y jamás queremos llegar a una situación ni siquiera parecida a lo que ha sucedido en Nepal. Miren lo que decían mis compañeros, lo que derramó el vaso, que cerraron las 26 redes sociales. Eso fue lo que destalló la hecatombe social en Nepal. No, nosotros estamos a tiempo, los políticos tienen que pensar, tienen que reflexionar por el bien de Honduras, por el bien del país, por el bien de todos los hondureños y empezar a trabajar por una agenda nacional que nos lleve a incrementar la calidad de vida de los hondureños, porque de eso se trata. La política surge en la antigua Grecia con el ánimo de ayudar a la colectividad a mejorar la calidad de vida. Los políticos no deben perder ese horizonte y tienen que volver a ganar la confianza del pueblo hondureño mediante propuestas serias y honestas para el bien de todos. Los muchachos de Producción Yaparí nos pusieron en Honduras de cara a las elecciones, se habla de todo, incluso de fraude. En el 2017, según la Fiscalía de los Estados Unidos, hubo fraude en Honduras y tuvimos una crisis política. Si se jugara con la voluntad popular el 30 de noviembre, ¿creen que el pueblo va a reaccionar como el 2017, más enardecida o lo van a dejar pasar? No, yo creo que esos momentos oscuros donde no solo hubieron manifestaciones, 50 personas muertas, ¿no?, por el ejército, que salieron de la policía militar, y eso lo dice la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y la Fiscalía de Nueva York también dice de que hubo un fraude electoral donde 5 o 6 puntos creo que iba el candidato de la alianza y luego se va la luz y el sistema y Juan Orlando Hernández empieza a puntear, ¿no? Y el famoso voto rural, ¿no?, que desde un medio de comunicación y desde una empresa se generó esa narrativa distorsionada. Yo lo que creo es que los partidos políticos deben de hacer un acto de contrición y decir, tenemos que ir a un proceso limpio, transparente, que responda a la voluntad popular y que gane quien tenga que ganar, ¿no?, que tenga la mayoría de la gente, ¿no?, que las elecciones en Honduras, y usted lo sabe más, Raúl, no se ganan con redes sociales, con foros, como le pasó al PSH, ¿no?, que iban mucho a foro, pero no iban a las comunidades, ¿no? ¿Sabe que yo le dije eso a Fátima y a otros del partido? Porque me parecía bien ese partido. Sí, claro. Pero no hacían el trabajo de campo. Exacto, o sea, nuestro país está diseñado bajo esas circunstancias, ¿no?, que tenemos que ir a las comunidades, conocer las experiencias de la gente, las necesidades de las personas, a tierra adentro, no solo aquí, ¿no?, que lo miren a uno disfrazado, ¿verdad?, sino que realmente la política es
el arte de gobernar, pero el arte de gobernar para todos, y hay que conocer todas esas actitudes. Así que creo yo que la paz, digamos, o el armisticio que se firmó en el Consejo Nacional Electoral y que está llevando, digamos, cierta gobernanza dentro de este ente del Estado, creo que va a llevar elecciones limpias. Además, que hoy, precisamente, 11 de septiembre, Ana Paola Hall asume la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Ella ya estuvo en los procesos anteriores y tiene una experiencia importante para llevar este proceso a cabo, ¿no? Hay otros proyectos que no solo tienen que ver con la observación electoral, tiene que ver con transporte, tiene que ver con capacitación de mesas, tiene que ver con participación política, tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de la sociedad civil. Así que hay muchos... pagarle de las papeletas, ¿verdad? Se quejaba, creo que el presidente Flores en una de las pildoritas decía que no le habían pagado a los que hacen los votos, y por lo tanto creo yo que eso ya tiene que estar limpio para que lleguemos a un proceso electoral transparente, limpio y que responda a los intereses de la Constitución y las leyes y los intereses más sagrados del pueblo hondureño. Gracias, el abogado Alex Navas, por su participación. Don Neri. Yo creo que es muy importante llamar a la conciencia de los políticos en donde deben aceptar con hidalguía los resultados electorales y respetar la voluntad popular. En ningún momento queremos vaticinar ningún acto violento por el bienestar del país y de todos los hondureños. Al contrario, lo que queremos es que este proceso sea una fiesta cívica en el cual se elijan a los mejores hondureños. No podemos continuar con este discurso de odio, con estas confrontaciones que no nos va a llevar a nada bueno. No se nos debe olvidar este ejemplo de Nepal, lo que está sucediendo y los extremos tan terribles a los cuales se ha llegado. En el caso nuestro tampoco repetir lo que ha sucedido en el 2019, como dice mi compañero Alex, en donde hubo 50 personas muertas. Al contrario, necesitamos que esta vez sea una campaña política de altura y que los candidatos se comprometan a respetar el resultado electoral, pensando sobre todo en el bien del país y en los altos intereses de la patria, que deben ser primero siempre. Gracias. Nos vamos con don José Murillo. Gracias, Raúl, y por el privilegio de compartir con usted y con tan distinguidos panelistas en el marco del respeto, del civismo y de la esperanza por este país. Y con esa esperanza le pido a la juventud que ejerce el sufragio, que voten, pero que voten con conciencia, que hagan un análisis de cada uno de los candidatos y candidatas. Ese ejercicio intelectual es importantísimo. Pero más allá de eso, le pido a los candidatos y candidatas también que tengan un discurso de altura, propuestas que sean realizables y que no orienten su discurso hacia la violencia política. Vimos el asesinato de Óscar Bustillo, el cual lo condenamos y pedimos al Ministerio Público que investigue y que sancione a los responsables. También hemos visto a políticos llorar sobre ataúdes supuestamente de la oposición. Eso solo llama a la violencia y no podemos hacer eso. Ustedes son referentes, son ejemplo para la juventud y para el país. Háganlo con dignidad y con respeto a la ciudadanía. Y de nuevo, salgamos a votar, pero un voto consciente. Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Sigan con nosotros aquí en Canal 11. Así está el país. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.